Després de conèixer l'etapa com a virrei de Catalunya de Francesc de Borja i la documentació que trobem al respecte a l'arxiu de la Corona d'Aragó, arribem al període del quart duc de Gandia. Per això hem vingut fins a Toledo, on es troba aquest edifici, l'antic Hospital de Tavera, que en l'actualitat acull l'arxiu de la noblesa espanyola. Ací es troba tota la documentació referent al ducat de Gandia dintre de l'impressionant fons de la família Osuna. Al programa d'avui coneixerem des del document de Joan de Borja, tercer duc de Gandia, nomenant com a hereu universal al seu primogènit, Francesc de Borja, fins a la documentació que acredita el matrimoni de Francesc de Borja amb Leonor de Castro. A més, tindrem l'oportunitat de conversar amb la directora de l'Arxiu de la Noblesa, Aranza Zulafuente, i amb un dels majors especialistes en la fundació del Ducat de Gandia, el doctor en Història, José Luis Pastor Zapata. La ciutat de Toledo, coneguda també com la ciutat de les tres cultures, cristiana, jueva i musulmana, continua conservant la seva imatge de capital imperial. La cort espanyola, aleshores itinerant, tenia a la ciutat castellana la seva seu oficial. Allí residia també el cardenal Tavera, governador dels regnes de Castella, qui, segons l'historiador Enrique García Hernán, era el vertader regent durant l'època de virrei de Catalunya del marquès de Llombai, Francesc de Borja, ja que la primera regència del príncep Felip, del 1539 al 1541, quan només comptava amb 12 anys, era purament nominal. A Toledo, el cardenal Tavera va fundar l'hospital que portaria el seu nom, un impressionant edifici renaixentista que en l'actualitat acull el Museu Duc de Lerma i l'Arxiu de la Noblesa Espanyola i que està declarat com a Monument Històric-Artístic Nacional. A la capital imperial va viatjar sovint Francesc de Borja, com a la mà dreta de l'emperador Carles V que era. A Toledo es va casar amb Leonor de Castro i no deixa de ser una casualitat del destí, però també una decisió pensada, que siga en l'actualitat la mateixa ciutat on avui es troba tota la documentació referent a la seva família i, en general, a bona part de la noblesa espanyola. En el año 89, cuando se decide crear por el Ministerio de Cultura un archivo especializado únicamente en archivos nobiliarios, como es en este caso, pues se decide traer ya a esta sede a Toledo toda la documentación que custodiaba el Archivo Histórico Nacional en Madrid, que era de archivos nobiliarios. Entonces, además del archivo de la Casa de Osuna, el archivo de la Casa de Fernán Núñez, el de Frías y otros tantos archivos que se custodiaban entonces en la sección de diversos. Entonces, a partir del año 1994 y 95 se trasladan de Madrid a Toledo y ya desde entonces el archivo ya empieza en pleno rendimiento. Bueno, pues ya esto es una institución que tiene ya un reconocimiento, tiene una trayectoria. Yo creo que bueno, pues una institución que además es pionera, es la única en el mundo y es el único archivo en todo el mundo que siendo un archivo público, custodiado con dinero público, custodia patrimonio familiar, patrimonio personal, patrimonio privado, pero un patrimonio que es riquísimo, porque la nobleza ha ido acumulando a lo largo de toda su historia, la historia también nuestra, ¿no? Porque estaban junto con el poder, eran los que estaban en la corte, los que eran los virreyes, los que eran los políticos, los que eran entonces los capitanes generales, los virreyes, bueno, como puede ser el duque de Gandía, los virreinatos en el Perú, en México, eran los que llevaban, ¿no? Estaban al mando de las tropas en Flandes. Entonces, bueno, toda esa documentación se va quedando y es nuestra propia historia, ¿no? Ens trobem amb la directora de l'Arxiu de la Noblesa Espanyola a la sala on es custodien els inventaris que la corona, especialment Carles IV, va ordenar que realitzaren els membres de la noblesa a finals del segle XVIII i principis del XIX, per tal de poder justificar les seues propietats i privilegis, també en el cas de la Casa d'Osuna, on s'inclou la família Borja. Y en este caso es muy curioso porque son todos los inventarios de la Casa de Osuna que a lo largo de los años fue por la propia endogamia de la nobleza española, fueron casándose con grandes casas nobiliarias y fueron acumulando los títulos y los archivos de todas las familias con las que fueron emparentando. Entre otras cosas, los Tellez Girón, que es el origen de la Casa de Osuna, enlaza con la Casa de Arcos, con los Benavente, con los Medina de Río Seco, con la Casa del Infantado y con la Casa de Gandía. Entonces estos son los inventarios, primeros inventarios que existen de los documentos de los cerca de 8.000 cajas que tenemos actualmente del archivo de los duques de Osuna, de los cuales 2.000 de los 8.000 solamente son de los duques de Gandía.
las 2000 cajas de los duques de Gandía, de todo el archivo de los duques de Gandía, enlaza por matrimonio en finales del siglo XVIII ya con Osuna en el siglo XIX a través de Josefa Pimentel, que fue una de las mecenas de Goya, conocida por, entre otras cuestiones por eso. Enlazan por matrimonio, la casa de Osuna a finales del siglo XIX quiebra. Fue una quiebra muy sonada porque el duque de Osuna, el Mariano Tellez Girón, era un personaje muy disoluto y bueno, un personaje muy conocido. Bueno, pues digamos que se dilapidó la fortuna que habían acumulado durante generaciones todas estas grandes familias, dilapidó las fortunas y a su muerte se genera una comisión de obligacionistas, de acreedores que quedan con todo el patrimonio de la familia, palacios, fincas, obras de arte, bibliotecas y también los archivos. Entonces bueno, hay un proceso, intentan vender esa comisión de coleccionistas los documentos, empiezan a vender por subastas hasta que el Estado se da cuenta del problema que puede hacer del desmantelamiento de este enorme patrimonio y las colecciones de obras de arte acaban en el Museo del Prado, las bibliotecas en la Biblioteca Nacional y lo que son los archivos de la Casa de Osuna, junto en el que ya iba incluido todo el archivo de la Casa de Gandía, acaba recuperándose y custodiándose en el Archivo Histórico Nacional a partir de 1917. El duc d'Osuna era 7 vegades duc i senyor de 50 poblacions diferents. El primer gran senyor en Espanya a principis del segle XIX. Doncs aquesta família Osuna té dins d'aquest gran fons una part específica referida al ducat de Gandia. Una part que, com sabeu, ja fa temps que anem microfilmant, que anem resseguint, que anem intentant que torni a Gandia a través de les noves tecnologies, però, clar, és un gran arxiu. És un arxiu que conté 2.000 lligalls, però dels antics, d'estos que són així de grossos, i que no es pot portar de la nit al matí, sinó és després d'una tasca bastant llarga i feixuga. Estos documents, en aquestes cases nobiliàries, van passant de Gandia a València, de València a Madrid, de Madrid tornen a vegades a Gandia, de Gandia a València, és a dir que els papers, els documents, estan vius com les persones, en certa manera, és a dir que no hem de pensar que els papers sempre han estat en el mateix lloc, de la mateixa manera, sinó que han patit o han viscut vicissituds molt diverses. I els mateixos papers a vegades són testimoni no sols d'allò que diuen, sinó que a vegades ells mateixos, els papers, d'alguna manera, si els donarem vida i personalitat pròpia, han viscut i han patit les voltes de la història. I les voltes de la història de la noblesa, evidentment, són molt fondes. Des de l'enlairament meteòric dels primers Borja, dels primers papes, de Calix III, d'Alexandre VI, fins a la gloriosa etapa de Francesc de Borja, passant per la decadència i els problemes del XVII, fins a l'emparentament en el XVIII, en els Benavente i finalment en els Osuna, i acabant en la gran ruïna de la noblesa espanyola i concretament de Mariano el Manirroto, de Mariano Tellez de Girón, que va ser el duc d'Osuna durant gran part del segle XIX, i durant el temps del qual es va arruïnar. Bàsicament la casa va ser l'època en què es va vendre el Palau de Gandia, en què es van vendre les marjals, els Trenor, es van vendre les muntanyes, es va vendre tot el poc o el molt que li quedava al duc en aquests moments en què la noblesa, sobretot la gran noblesa espanyola, més que la petita noblesa valenciana, com és en Comtes de Ròtova o Esvalier o altres, és que realment estaven caiguent en picat. En poder polític i en poder econòmic era la gran noblesa espanyola, de la qual els Borja, en aquest cas els Osuna, que eren al mateix temps Borja, van ser un cas paradigmàtic d'aquest enfonsament del poder de la noblesa que apareix reflectit en l'arxiu. Una de les persones que més ha estudiat en l'arxiu de la família Borja i, per tant, un dels principals especialistes en el període fundacional del Ducat de Gandia és el doctor en Història Medieval José Luis Pastor Zapata. Las circunstancias de la fundación hay que entenderlas en una monarquía como la de los Trastamara en el siglo XV, que necesita dinero, fundamentalmente.
y el señorío que tenía sobre la ciudad de Gandía, a finales del 15 es un señorío endeudado, una villa muy endeudada, con una gran fragmentación en lo que sería su término municipal, con pequeños señores, con una jurisdicción, con competencias jurisdiccionales, de manera que incluso la ciudad en 1470 va a ser vendida por el rey, por Juan II, a la propia ciudad de Valencia. Va a ser una venta ficticia, pero en todo caso una venta. Y en estas circunstancias se producen los deseos del entonces cardenal vicecanciller Rodrigo de Borja por instalar, por formar un señorío en un terreno que él conoce bien, que es la zona de Valencia, y decide crear para sus hijos un señorío. Este señorío va a ser el Ducado de Gandía. El Ducado de Gandía va a ser comprado en 1485, en diciembre de 1485, por el hijo del entonces cardenal, por Pedro Luis de Borja. A los pocos días el rey le va a conceder el título de egregio y le va a conceder el título ducal, con lo cual se materializa el traspaso, la transición de un señorío regio a un señorío nobiliario, en este caso en manos de los Borja, de la casa de Borja. Francisco de Borja, que es el cuarto duque, Francisco de Borja, para que nos hagamos una idea, sería el nieto de un hijo de Rodrigo de Borja, del que será luego Papa Alejandro VI, concretamente Joan de Borja. Joan de Borja casó con María Enríquez, una castellana, que es la persona que va realmente a consolidar el ducado, va a consolidarlo basándose en su riqueza, que es el azúcar, y el hijo de ambos, Joan también, será precisamente el padre de San Francisco de Borja. Francesc de Borja, marquès de Llombai i lloctinent del Principat de Catalunya i dels comtats de Rosselló i Cerdanya, abandona Barcelona i arriba a Gandia el mes de maig de 1543 per esdevenir el quart duc de Gandia. Son pare, el tercer duc, en Joan de Borja, havia mort el 8 de gener i l'havia nomenat, tal com li corresponia com a primogènit segons els furs, l'hereu universal. Borja viene de Barcelona con su documento como futuro mayordomo del príncipe Felipe y sus planes eran, bueno, pues tomar posesión del ducado, dejar arreglado el testamento de su padre, cosa no exactamente fácil por dos razones fundamentales. Primera, porque Borja, como heredero, era el responsable de la suerte de sus hermanos, y sus hermanos eran 19, 18 legales y Juan Cristóbal, que era ilegítimo, pero que era uno más de la familia, y bueno, eran 19 personas de las cuales debía hacerse cargo, primer problema, y segundo problema, Borja no mantenía las mejores relaciones con su madrastra, con la viuda de su padre, Francisco de Castro de Soy y Pinós. No solamente no mantenía las mejores relaciones con su madrastra, sino que Borja se empeña en que la deuda que ha dejado su padre deben pagarla a medias entre él, heredero, y la duquesa viuda. Lógicamente, la duquesa viuda Francisca de Castro se niega, lógicamente porque según els furs, la legislación de la época, efectivamente a la viuda no le correspondía esto, y efectivamente entran en un pleito y la audiencia de Valencia falla a favor de la duquesa viuda en contra de Francisco. Francesc de Borja vol renunciar al ducat i servir a Valladolid com a majordom del príncep Felip, però els reis de Portugal, que volen casar la seva filla amb el príncep, no volen l'esposa de Francesc de Borja com a cambrera major de la princesa Maria, perquè Leonor de Castro estava conspirant per destronar Joan III. Així que el quart duc, que volia estar només uns mesos a Gandia, acabarà quedant-se 7 anys, un període que revolucionarà la vida de la ciutat i del ducat. Para los gandienses de la época, me imagino que la llegada del nuevo duque debió ser un choque notorio, porque era una persona de una
de unas ideas, de una forma de pensar, aproximadamente en las antípodas de las de su antecesor, su padre, el tercer duque. Decíamos antes que el tercer duque era un personaje de formación humanística, hoy diríamos, para entendernos, liberal, para entendernos. Francisco era un personaje de unas ideas religiosas muy profundas, muy arraigadas, muy radicales, de una religiosidad muy estricta, de una moralidad sin fisuras y sin concesiones a la galería, que además comenzaba por aplicar a sí mismo, y él de hecho vivía una vida de penitencias, de rigor, de oraciones, de dormir poco, de apenas comer nada. Y esta manera de entender la vida y de entender la religión, que él comenzaba por aplicar consigo mismo, la hacía extensible a sus hijos, a su familia, al palacio. Él en palacio, en este contexto donde estamos, impuso una moralidad estricta, y a su ciudad que gobernaba. Una de sus primeras decisiones al llegar a Gandía fue multar muy severamente las blasfemias, prohibir los carnavales, recluir a las prostitutas no una semana antes de Semana Santa como era tradicional, sino 2 semanas antes, y en fin, favorecer la devoción popular y la religiosidad. Además de toda esta vida de estricta moralidad, inmediatamente el nuevo duque se embarcó en la fundación de un convento de dominicos en su estado de Llombay, en el marquesado de Llombay, que por cierto fue el regalo de bodas que le hizo el emperador, elevar a la categoría, al título de marquesado, la baronía de Llombay, que pertenecía a la familia. Pues en Llombay, el nuevo duque de Gandía, inmediatamente, nada más tomar posesión, fundará un convento de dominicos, donde por cierto habitaría San Luis Beltrán, y en Gandía inmediatamente se enfrasca en la aventura de construir un nuevo recinto amurallado para proteger la Vila Nova. La Vila Nova es el ensanche de la ciudad por el oeste, por la única parte que podía crecer, puesto que por el este está el río. La Vila Nova, que eran a la sazón prácticamente 2 calles, las actuales Duque Carlos de Borja y la actual San Francisco de Borja, había crecido extramuros, había crecido más allá de las murallas de Jaime II, y ahora el nuevo duque se encargará de construir la nueva muralla que proteja ese ensanche urbano, nueva muralla de la cual queda como único vestigio el Torreó del Pi, después de que en 1881 el consistorio burgués de la época derribara aquellas murallas que consideraban una barrera a lo que entonces, en 1881, se denominaba el progreso. Aquesta muralla també englobaria l'altra gran obra del duc de Gandia, el Col·legi de Sant Sebastià, que immediatament el papa Pau III va elevar a la categoria d'universitat. El papa era Paulo III. Paulo III era el cardenal Paolo Farnese, hermano de Julia Farnese, que había sido creado cardenal por Alejandro VI. Y había sido creado cardenal por Alejandro VI, si es que hay que decirlo todo, porque la hermana del cardenal Farnese, Julia, era la última amante de Alejandro VI. A la Universitat de Gandia va estudiar teologia el mateix Francesc de Borja i també altres personalitats com el botànic Cabanilles. De tota manera, la seva importància no estava tant en el seu nivell acadèmic, molt criticat per la Universitat de València Estudi General, sinó en el fet de ser la primera universitat en tot el món dirigida per la Companyia de Jesús. Per això va ser clausurada el 1772, perquè el 1767 els jesuïtes foren expulsats d'Espanya. L'arxiu de la família Borja, com tota la resta de l'arxiu de la noblesa, no es coneix en la seva totalitat. En general ha estat ben profitós per a la realització de diversos estudis, però encara queden molts documents tancats en caixes, esperant ser descoberts.
A més, hem de considerar que l'arxiu de la noblesa espanyola creix cada dia, a mesura que va adquirint nova documentació. El fondo que yo consulté pues serían unos 135 legajos y 50 carpetas aproximadamente para que nos hagamos una idea, y los fondos pues son muy variados. Hay tomas de posesión, constitución de mayorazgos, por otra parte donaciones regias, reclamaciones, pero hay una parte de la documentación riquísima que es la que yo me interesaría poner, o que yo quisiera poner más de relieve. Son los fondos relacionados con el censal, este préstamo hipotecario de la época, que va a ser fundamental para entender cómo esta familia compra esos señoríos de la villa de Gandía y otros fuera de su término general, en la zona de la Marina Alta, en la zona de la Ribera. Están saliendo títulos enteros, documentación, bueno, pues de César Borgia, de Lucrecia Borgia, documentación que está aquí y no sabía que estaba, ¿no? Curioso, ¿no? Pues las concesiones de repente por los grandes favores a la Iglesia a César Borgia de la catedral, ¿no? El ser obispo de Valencia con 3 años, ¿no? Ese tipo de documentos, ¿no? Pues están saliendo ahora, ¿eh? Sí, o documentación del monasterio de Santa María de la Valdiña, está saliendo la documentación que lo tenían los Borja, porque llega un momento que con todos los ataques de la piratería, pues el propio monasterio decide acercarse a los duques de Gandía para, digamos, hacerles sus propios defensores contra los de aquella piratería. Entonces los nombran defensores y en contrapartida les pagan a los duques una renta como, bueno, para defensa propia, ¿no? Entonces está toda la documentación del monasterio, que eso también es muy curioso. Un archivo familiar custodia, por un lado, la documentación del patrimonio de la familia, lo que son las propiedades, las fincas, la administración de las propiedades. También, bueno, pues todas las genealogías, las historias de las familias, las concesiones de los títulos nobiliarios, los privilegios de jurisdicción, otras cuestiones, pero también están todos los diferentes archivos personales de cada una de las personas que han ido pasando por esa familia, con lo cual aparecen los documentos tanto de los estudios, pues los títulos de bachiller se han estudiado, toda la correspondencia particular y luego la documentación de los cargos públicos, que en esta época, en el antiguo régimen, no existía mucha diferencia entre lo público y lo privado, con lo cual los documentos de los cargos públicos ejercidos, cuando cesan en el cargo, en vez de quedarse en la institución, en muchos casos quedan en manos de esas propias personas, entonces quedan en manos de la familia. Entonces, bueno, así como en el Archivo de la Corona de Aragón hay documentación del virreinato de Cataluña, de Francisco de Borja, el Archivo de Gandía también tiene documentación del virreinato, porque es documentación que quedó él, ¿no? Sus instrucciones particulares, la documentación con las instrucciones privadas y ocultas, ¿no? Todo lo que estaba en documentación en clave, ¿no? Pues eso se custodia en su propio archivo personal que ha pasado a la familia. Es una institución compleja, porque tú piensas que es un archivo histórico y los archivos históricos realmente son documentación muy antigua y uno piensa que toda la documentación antigua, realmente por el paso de los años, tiene que estar perfectamente documentada y controlada, inventariada y conservada. Casualmente, claro, son archivos que en su momento sí estuvieron controlados porque eran una forma de reconocer sus propiedades, sus privilegios, ¿no? Pero llega un momento en que dejan de ser importantes porque ya esas cuestiones de reconocimiento las asume la propia administración, entonces dejan de ser contables, se dejan de conocer y se dejan de organizar y se dejan de describir. Entonces este archivo, aunque sea un archivo histórico, como recoge archivos de nuevo ingreso, entran archivos nuevos, no siempre las familias que nos dejan los documentos tienen constancia documental de lo que nos entregan, con lo cual cada archivo que entra nuevo, aunque tenga documentación del siglo X, del siglo XI, del siglo XII, es documentación que tenemos que tratar como si fuera nueva y desconocida. Entonces tenemos que empezar primero a reconstruir todas las líneas familiares, todos los matrimonios, todos los enlaces familiares, para reconstruir todas las familias que han podido enlazar, con lo cual con ellas nos vienen los títulos o los mayorazgos o los señoríos que han podido enlazar, reconstruyendo mediante árboles genealógicos, y poco a poco ir haciendo una descripción pormenorizada, documento a documento, hasta reconstruir como un enorme puzzle de todo lo que son los elementos que han conformado esa familia y que están en ese archivo. Pero claro, un archivo también ha sufrido saqueos, dispersiones, incendios, bombardeos. Bueno, los propios franceses en
en los sitios de Zaragoza ardieron la mayoría de los archivos que se custodiaban en Zaragoza. Entonces los archivos de la que es la antigua Reino de Aragón desaparecieron en 1809. Pues no es el caso de los archivos del Reino de Valencia, que se custodian casi todos, ¿no? Porque ahí pues, tuvieron más suerte, ¿no? Pero el tratamiento archivístico es largo, es complejo, es muy interesante. Todos nosotros que nos gusta mucho, somos, digamos, una profesión muy... profesión que de gente que nos gusta y nos entusiasma, ¿no? Porque cada vez que abres una caja o un documento siempre te encuentras algo nuevo, ¿no? De repente un documento por eso de César Borgia, o te encuentras de repente una carta de Garibaldi o un documento de Goya. Bueno, no siempre, pero sí a veces aparecen esas cosas. Digamos, es un trabajo muy vocacional y que, bueno, que nos entusiasma, ¿no? Digamos que transmitimos entusiasmo. Muchas veces un desconocimiento de los propios archiveros, ¿no? Que uno piensa que los archiveros somos gente muy rara, pero no, son gente que nos gusta nuestro trabajo y que más disfrutamos muchísimo con la historia, ¿no? Y sobre todo dar a conocer al público todas estas pequeñas cosas de la historia que en el fondo se conservan en los papeles, en los propios documentos que nos dicen lo que pasó en nuestra historia, pero no la historia en general, los grandes eventos políticos que son conocidos, sino el día a día, ¿no? De lo que pasó en tu pueblo, pues los terremotos, o los incendios, o los saqueos, o las bodas, o los eventos, todo eso está recogido en los papeles, ¿no? Todas estas cosas las vamos leyendo y, bueno, pues las vamos sacando al público y vamos inventariándolas, poniéndolas en internet y, bueno, pues poco a poco vamos dando a conocer y haciendo accesibles unos archivos que además al estar en manos privadas, era imposible su acceso a ellos, ¿no? Digamos que es uno de los grandes logros, yo creo que de este archivo, es dar a conocer y poner al público un patrimonio enorme, con una historia interesantísima que es la nuestra, la historia de España y de, bueno, todos los territorios que pertenecieron entonces a los reinos de España, y ponerlos a conocer y darlos a conocer y ponerlos al público un patrimonio que estaba inaccesible. Fins i tot l'Arxiu de la Noblesa de Toledo custodia una còpia de l'època del procés de beatificació de Sant Francesc de Borja, l'original del qual es troba al Vaticà. Un camí que inicia vora un segle després de la mort del sant el seu net, Francesc Gómez de Sandoval, duc de Lerma i valiment de Felip III. Un procés llarg, segons queda constància escrita, perquè va comptar amb la transcripció de les explicacions dels nombrosos testimonis, la majoria nobiliaris, que hi van participar. Però primer haurem de conèixer per què el quart duc de Gandia decideix ingressar en la Companyia de Jesús. Això serà, però, en el pròxim programa.